Instituto Bíblico Domingo Arroyo. Bienvenidos a una nueva clase de Hebreos. Esta es la tercera clase y hoy vamos a estar viendo, estudiando el pasaje de donde nos quedamos en el capítulo 2, versículo 5. Vamos a continuar con el capítulo 2 y vamos a seguirle hasta el capítulo 3, versículo 13. Espero que las primeras clases te hayan gustado y que estés aprendiendo acerca de esta fascinante epístola a los hebreos. Espero que esa misma emoción o pasión que siento cuando estudiamos esta carta de Hebreos pueda estarla transmitiendo de alguna forma. Hebreos, una de las razones por las que a mí me encanta es porque es muy profunda. Para entenderla correctamente. Digo, muchas cosas se pueden entender bien a la primera que la leemos, ¿no? O a la primera leída, pero hay muchas cosas en Hebreos que se necesita profundizar, que necesitas ir un poco más allá y seguramente a ti te ha pasado antes y probablemente ahora que estás tomando esta clase, vas entendiendo un poquito más el porqué de las cosas. Recordemos que el autor está demostrando la superioridad de Jesús sobre el judaísmo, sobre la religión hebrea y las tradiciones hebreas. Y todo esto va a ir cobrando mayor sentido mientras va avanzando la epístola, porque recuerda que los hebreos a los que está escribiendo, que probablemente se trata de una iglesia, están siendo perseguidos y están queriendo abandonar la fe en Jesucristo para regresar al judaísmo. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora sigue con el argumento de Jesús es mejor que los ángeles. Pero ahora lo que nos va a presentar sutilmente o no tan abiertamente o no tan directamente es que Jesucristo es un mejor hombre o es el mejor hombre o el mejor Adán. Es un mejor Adán. Cuando hablo de hombre, mayormente me voy a estar refiriendo a esta comparativa entre el primer hombre y el último hombre. Y el primer hombre me refiero al primer Adán y el último hombre me refiero al último Adán o al segundo Adán, como teológicamente a veces le llamamos, que esto viene de la teología presentada por Pablo en sus escritos. Ahora, esto no es tan obvio, pero este argumento empieza a ponerlo desde el versículo 5. Y todo esto tiene que ver, toda esta parte desde el versículo 5 hasta el final del capítulo 2, todo tiene que ver con el tema de la encarnación de Jesús. Y está padrísimo. O sea, cuando ya lo vas tomando y lo tienes en cuenta todo el argumento, realmente está padrísimo y dices, qué increíble este autor de los Hebreos, de la epístola de los Hebreos, cómo va trazando sus argumentos para irnos demostrando que Jesucristo es el hombre perfecto encarnado, porque es la idea, es el hombre perfecto encarnado por medio del cual se cumple el plan perfecto para la humanidad y por tanto ahora Jesús al hacerse hombre, al tomar su posición de hombre, él ha logrado lo que el primer Adán no pudo lograr y ahora él puede incluso no solo eso, sino entendernos porque se hizo hombre para poder sufrir en la cruz y de esa manera lograr nuestra salvación y lograr así el cumplimiento del plan de Dios para el ser humano. Dice el versículo, en el versículo 5, dice que Dios no le prometió a los a los ángeles, el dominio de la creación, sino al hombre. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Cuando habla del mundo venidero se refiere al mundo, a la creación. Entonces no sujetó a los ángeles, sino a quién los sujetó, sino el versículo 6 hace el contraste al hombre y entonces cita el famoso Salmos 8, que es como la reflexión del rey David sobre la humanidad y la dicha, ¿verdad? O el honor que Dios le ha dado a la humanidad sobre las demás, sobre el resto de la creación. Y el autor cita entonces Salmos 8, versículos 4 al 6, donde va a decir que Dios se ha interesado en los hombres, tanto en los hombres
o sea, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Reflexiona David, ¿no? O el hijo del hombre para que te intereses en él. ¿Por qué? Porque dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles, pero le has coronado ¿con qué? Con honra. Y les has puesto sobre las obras de tus manos, es decir, lo has sujetado todo bajo sus pies, le has dado el dominio de la creación. Y esto es como el comentario de David en Salmos. O sea, ve la secuencia de la teología, esto es lo que llamamos teología bíblica, ¿no? Cuando hacemos teología de la misma Biblia, dentro de la misma Biblia. Y vemos esa secuencia de la teología bíblica viniendo de Génesis a Salmos y ahora al Nuevo Testamento. Es decir, David está tomando el relato de la creación donde Dios le dijo a Adán y a Eva que ellos iban a señorear, ¿verdad?, sobre la creación. Y está haciendo el comentario ahora, David, reafirmando esa verdad de que al hombre se le ha dado ese dominio. Sin embargo, ahora ese comentario de la creación, o sea, ahora el autor de Hebreos va a comentar sobre el comentario que David tiene de, de la creación y del propósito del hombre de tomar dominio sobre todo. Y ahora lo va a aplicar ¿a quién? A Jesús. Dice, porque al sujetarlo todo a él no dejó nada que no le sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor. Es un poco difícil seguir aquí todo el argumento, pero vamos a, a concluir este asunto primero, de que todo ha sido sujetado al dominio del hombre, pero dice, aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Está hablando del hombre, de Adán, del primer Adán, y ha dicho que todo fue sujetado a él, pero no todas las cosas le fueron sujetas a él, es decir, no pudo. De cierta forma está diciendo, no pudo. Y también está diciendo que esto es como todavía un trabajo en progreso, ¿no? Sin embargo, hay un contraste. Aquí hay un pero. Y este pero es para mejor. Y entonces vemos ahora el dominio de Jesús. O sea, que el primer Adán no pudo traer ese dominio completo, ¿verdad? De la creación. Y entonces Jesús ahora toma el lugar de Adán para ser mejor que Adán, para ser un mejor hombre, se encarna y Dios se encarna, Dios toma forma humana para ahora llevar a cabo el plan de Dios para la humanidad, que ahora hay un problema. El problema es que Dios nos pidió tener el dominio de la creación, pero Adán pecó y ese fue el problema. ¿Por qué Adán no pudo tener el dominio de la creación de la forma en la que Dios quería que fuera? Porque Adán pecó. Y entonces, al pecar Adán, todo se echa a perder y Jesús tiene que venir a tomar forma humana para restaurar ese dominio del hombre, pero para restaurar ese dominio del hombre, que ese dominio se ha dado al hombre de nuevo, ahora Jesús tiene que ser hombre, tiene que ser hecho hombre y tiene que ir hasta la cruz, morir en la cruz para nuestros pecados y entonces, al librarnos de nuestros pecados y de la muerte, derrotar a Satanás y entonces ya regresar el dominio al hombre. Dice, dice, pero ahora sí vemos a aquel que fue hecho un poco inferior que los hombres. Entonces, aunque nosotros no tenemos el dominio completo, lo que está diciendo el versículo 9 es Jesús sí, porque Jesús se hizo inferior a los ángeles para morir por todos y así ser coronado de gloria y honra. Es decir, se hace inferior a los ángeles, un poco inferior a los ángeles, porque ahora Jesús toma forma humana. No que los ángeles sean mejor, ya esto ya demostró que Jesús es mejor que los ángeles, porque Jesús es Dios. Ya esto ya lo súper demostró, ¿verdad? Entonces lo que ahora va a decir es, pero Jesús se encarnó y el que se haya encarnado lo hizo por un tiempo o por un poco inferior a los ángeles, porque tenía que morir, dice. Porque para ser coronado de gloria y honra tenía que morir, dice, por coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Es decir, la razón por la cual se le dio la corona a Jesús, la corona de gloria y honor, es porque él padeció la muerte para que por la gracia de Dios probara que la muerte por todos. Y aquí hay una sustitución en la que Jesús está tomando el castigo del pecado de Adán y él está muriendo en el lugar de todos
para que ahora, al sufrir por todos, entonces ahora Jesús toma el dominio, ¿verdad?, de la creación. Dice, porque convenía, el versículo 10, que aquel que para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Este versículo es súper complicado de hilar las ideas que está diciendo aquí. Se necesita mucho trabajo exegético del texto directo o de la gramática del texto. Vamos a tratar de ir despacio. Dice, porque convenía, es decir, era conveniente. Esto lo podemos traducir como era necesario. O sea, era necesario que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, esta es la descripción de aquel de quien está hablando, y es una descripción para describir a Dios Padre, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Está diciendo que era necesario y nos convenía que Dios nos llevara a muchos hijos a la gloria. Y aquí introduce un tema al autor, que es la adopción del pueblo, la adopción de nosotros como sus hijos. Es decir, nos convenía que Él nos tomara como hijos. ¿Para qué? Para la gloria. Es decir, para que nosotros ahora le glorificáramos a Él y mostráramos su gloria y disfrutáramos su gloria, y un día nos vistamos de su gloria. Esto de la gloria puede ser interpretado o entendido, tiene muchos matices, y yo creo que se refiere a todas. La gloria se refiere a esa salvación perfecta que obtenemos en Dios, a la cual al ser hechos hijos de Dios, esa gloria está asegurada. Ahora disfrutamos la gloria de Dios, reflejamos la gloria de Dios, y un día seremos vestidos en gloria. Entonces, dice que convenía primero que pasara esto, pero el punto aquí es que era necesario que Jesús sufriera. ¿Por qué? Porque de esta manera Dios lo haría perfecto, porque dice que o sea, Dios hizo perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Eso es lo que convenía, que Dios hiciera perfecto a Jesús. El autor de la salvación de ellos es Jesús. Entonces lo que está diciendo es que Dios perfeccionó a Jesús a través de sus padecimientos. Y esto es un poco confuso, porque aquí la pregunta primera que surge es, ¿que acaso Jesús no es perfecto? Y se refiere más bien al hecho de que Jesús, y luego lo va a decir el autor en la misma epístola de Hebreos, que Jesús aprendió, dice, obediencia. ¿Cómo es que Jesús aprendió obediencia? Es el punto, ¿no? O es cuando nos preguntamos acerca de las tentaciones de Jesús, ¿no? El punto es que Jesús tenía que vivir una vida perfecta. Y para vivir una vida perfecta tenía que someterse al Padre, y someterse al Padre implicaba el sufrimiento. Entonces, la manera en la que Jesús demostró su perfección fue a través de venir, encarnarse, tomar la forma de hombre y vivir como un hombre para demostrar ser el hombre perfecto. Entonces, de ese modo es que se dice que Dios lo perfeccionó a través de sus sufrimientos, porque si Jesús no se hubiera encarnado, Dios nunca hubiera sufrido, y Dios nunca hubiera vivido algunas cosas que ya no podemos decir Dios no las vivió o Dios no las experimentó. Por eso es que de esa forma iba a demostrar su perfección, iba a mostrar que Él es perfecto y es el hombre perfecto, de tal forma que al ser el hombre perfecto, ahora puede a nosotros hacernos perfectos delante de Dios y morir en nuestro lugar. A eso se refiere, que era necesario que Jesús sufriera para que Dios lo perfeccionara. De esta manera, entonces, al sufrir Jesús y ser perfeccionado, Dios llevó muchos hijos a la gloria, ¿verdad? Entre los cuales estamos nosotros. Entonces, después de esto, el argumento viene siendo entonces que Jesús,
es el hombre perfecto, y entonces como hombre perfecto a él ha sido dado el dominio. Él es el nuevo Adán, ¿verdad? De una nueva creación, incluso si podemos decirlo, si podemos meternos un poquito a la teología de Pablo. Entonces ahora lo que va a presentarnos es que entonces si Jesús se encarnó y en su encarnación Él sufrió por nosotros y murió por nosotros, y entonces nos hizo hijos de Dios para la gloria, entonces ahora somos hijos del mismo Padre. Y al ser hijos del mismo Padre, entonces Jesús viene a ser nuestro hermano. Y por eso Jesús ahora es nuestro hermano que se compadece de nosotros, porque vamos a ver que no solo es nuestro hermano, sino nuestro sumo sacerdote, porque ahora es semejante a nosotros. ¿Por qué dice el versículo 11? Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. El que santifica se refiere a Jesús, y los que son santificados se refiere a nosotros. Entonces, tanto el que santifica, es decir, tanto Jesús como nosotros, somos todos de un Padre. La palabra Padre en realidad no está en el texto original. Se leería esto como somos todos de uno. Pero por lo que dice después, por el cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, es que se intuye que aquí se refiere al Padre. Son todos de un mismo Padre, por eso ahora no se avergüenza Jesús en llamarnos que hermanos. Entonces, lo que va a argumentar aquí es que somos hermanos de Jesús, y cita algunas porciones. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez yo en él confiaré, y otra vez aquí estoy y los hijos que Dios me ha dado. Esto es para confirmar, ¿verdad?, que todo esto estaba ya dicho de antemano en el Antiguo Testamento. Entonces el versículo 14 al 15 nos demuestra cómo Jesús se ha encarnado para ser como nosotros y así anular el poder del diablo y el temor a la muerte esclaviza. Este pasaje que es muy famoso. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Es decir, ahora Jesús se ha encarnado, y al encarnarse, participar, me gusta esa forma que lo dice, que participa de carne y sangre, así como nosotros participamos de esto, Jesús también participa de lo mismo. Y de esta forma, ¿por qué se encarnó Jesús? Una respuesta muy sencilla y muy directa de la Biblia es porque tenía que morir, y a través de su muerte entonces destruiría el poder de la muerte. Y el poder de la muerte, al destruir el poder de la muerte, destruía al que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Cuál es ese poder de la muerte? Es el temor a la muerte, porque es lo que dice el versículo 15, que de esa forma libraría a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Es decir, el temor a la muerte esclaviza, e incluso esclaviza al pecado. Entonces, lo que está diciendo es, al morir Jesús en la cruz por nuestro lugar, ha destruido la muerte, y al destruir la muerte destruye el arma principal de Satanás. Entonces dice que Jesús se hizo hombre, y como se hizo hombre, en realidad no vino a ayudar a los ángeles, sino que se hizo semejante a sus hermanos, y por eso usa la palabra sino que ayuda, dice, a los de la descendencia de Abraham, porque viene de la misma idea de la familia. O sea, somos de la misma familia de Abraham, somos hijos de Abraham, somos hermanos de Jesús. Por eso está usando esta terminología. Entonces, por tanto, dice, tenía que ser hecho, versículo 17. Jesús entonces ahora es un sumo sacerdote misericordioso y fiel, y hace propiciación por los pecados, y nos socorre en la tentación, porque él también fue tentado. Estas es como las tres cosas que pasan. Es decir, como ahora se ha hecho semejante a sus hermanos, y por tanto el versículo 17, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Estas son de las partes más famosas de Hebreos, más citadas o más conocidas de la epístola de Hebreos, porque son muy, muy explícitas en cuanto a la obra de Jesús, como nuestro sumo sacerdote, o como quien vino a redimirnos de nuestros pecados
y muy importantes en la teología, en la cristología, hablando de la encarnación y el propósito de Jesús al encarnarse. Es decir, que tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen. Es decir, ahora eres nuestro sumo sacerdote misericordioso y fiel. ¿Para qué? Para hacer propiciación por los pecados del pueblo, es decir, para quitar los pecados del pueblo, que era la tarea del sumo sacerdote. El sumo sacerdote es lo que hacía una vez al año, hacía propiciación por los pecados de todo el pueblo. Esto presentaba el sacrificio por medio del cual se limpiaban los pecados del pueblo. Pero no solo es eso, sino que no solo es sumo sacerdote, sino que ahora él también es poderoso para socorrernos en medio de la tentación, porque él fue tentado en el sufrimiento. Y por eso aquí se refiere, este tipo de tentación se refiere a la tentación de abandonar la fe en medio de la persecución. Es a lo que está refiriéndose, es decir, que Jesús fue tentado en el sufrimiento, y es por eso ahora puede socorrer a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están siendo tentados o siendo probados en su fe a través del sufrimiento o de la persecución. Entonces, aquí en toda esta parte, obviamente esto da para mucho, pudiéramos hablar muchísimo de estos versículos, del versículo 5 al 18, ¿verdad? Del capítulo 2. Pero bueno, no nos da tanto tiempo. Para eso también hemos analizado muchas de estas cosas en soteriología, en cristología. Ya estarás familiarizado con algunos de estos temas que hemos mencionado aquí, y por eso igual no profundizamos más. Aquí estamos tratando más directamente el texto de Hebreos. Entonces pasamos al capítulo 3. Y en el capítulo 3 nos va a introducir un nuevo tema. Para algunos comentaristas, la introducción a Hebreos en realidad es capítulo 1 y 2 completos. Podría ser que sí, porque parece que es una misma secuencia de ideas que viene demostrándonos, basándose principalmente en el tema de los ángeles. Puedes ver hasta un poquito antes de que termine el capítulo 2 que vuelve a mencionar a los ángeles, y todo este tema de la encarnación, es decir, todo el argumento viene siendo el mismo. Jesús es Dios, comienza diciéndonos esto, por tanto es superior a los ángeles, por tanto debemos de considerar a Jesús y considerar el evangelio que Jesús nos ha dado mejor que el de los ángeles, porque a Jesús se le ha dado el dominio de la creación y no a los ángeles, y se le ha dado el dominio de la creación a través de que Él se encarnara y muriera para compadecerse de nosotros y ser un sumo sacerdote para nosotros y salvarnos de nuestros pecados. Y no lo hizo así con los ángeles, sino con los hombres. Es como demostrando por qué Jesús se encarnó y por qué al encarnarse no es inferior a los ángeles, sino incluso superior a ellos. Es como todo el mismo argumento, capítulo 1 y 2. Y ahora en el capítulo 3 introduce un nuevo tema, que es la superioridad de Jesús a Moisés y todo lo que esto implica. Porque Moisés es como el líder, el cabecilla. No sé si recuerdas, vimos un poquito de esto estudiando el Evangelio de Juan, porque también en el Evangelio de Juan hay una comparativa entre Jesús y Moisés, bien interesante. ¿Por qué? Porque Moisés es el líder de los judíos, es el líder de los hebreos, es la referencia principal de los hebreos. Entonces, los hebreos que estaban siendo tentados a abandonar la fe en Jesús es porque estaban siendo tentados a regresar a la fe en Moisés. Es como esa comparativa, ¿verdad? Entonces, por eso comienza el capítulo 3 diciendo, por tanto, es decir, así como hemos demostrado toda esta superioridad de Jesús sobre los ángeles y toda la salvación que ha traído Jesús al encarnarse, hermanos, dice, santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús. Entonces, lo que va a demostrarnos aquí y lo que va a invitarnos aquí es piensen, mediten, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Consideremos a Jesús, que fue fiel a Dios de la misma manera que Moisés fue fiel. Los hebreos consideran mucho a Moisés, piensan mucho en Moisés, alaban mucho a Moisés,
porque Moisés fue fiel, ¿verdad? Fue el fiel siervo de Dios para Israel, para liberar al pueblo de Egipto, para traer la ley de Dios, para establecer la religión judía, para establecer el tabernáculo y guiar al pueblo por el desierto. Moisés fue fiel, dice, en toda la casa de Dios, pero ahora dice, consideren a Jesús, que fue fiel al que lo designó, es decir, a Dios, que también lo comisionó, como también comisionó a Moisés en toda la casa de Dios. Casa de Dios aquí no se refiere al templo, no se refiere al tabernáculo, por lo que dice más adelante, que somos nosotros, se refiere al pueblo de Dios. Pueblo de Dios que en el Antiguo Testamento estaba enfocado o estaba muy exclusivo a los judíos, pero que en el Nuevo Testamento está para todas las naciones. Entonces está diciendo que Moisés fue fiel para la casa de Dios, para el pueblo de Dios. Pero está diciendo, lo que va a decir en el versículo 3 es que Jesús es digno de más gloria que Moisés. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el constructor de la casa. Dice, tiene más honra el constructor de la casa que la casa. ¿Por qué? Porque Moisés era parte del pueblo de Dios, era parte de la casa de Dios. Él sirvió a la casa de Dios, es decir, sirvió al pueblo de Dios, pero él también era parte de la casa. Él era criatura, vamos a decirlo de alguna forma, porque cuando está diciendo que Jesús es considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Es esa comparativa. Entonces, Jesús es el constructor de la casa, Moisés es la casa. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y Jesús es el creador. Y Él es el que hizo a Moisés. Está diciéndole, vamos a decirlo de una forma, la comparativa es absurda, porque lo que está diciendo es, Jesús es el creador, Moisés es la creación. Y Moisés, por tanto, no puede ser mejor que Jesús. Jesús es mejor que Moisés. Sí, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas, ¿quién es? Es Dios. Y me encanta. Eso es una declaración explícita de Jesús como Dios. Está diciendo que consideren a Jesús, que tiene más gloria que Moisés, porque Él es el constructor de la casa. Y dice, el que hace todas las cosas, ¿quién es? Es Dios. O sea, Jesús es Dios. Bueno, y no solo eso, sino que lo siguiente que va a decir es que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Es decir, Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero servía. O sea, él era el servidor. Era como el mayordomo de la casa. Y servía para un propósito. Dice, para testificar de lo que iba a venir. Esto es importantísimo lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Es decir, no podemos comparar o no podemos decir que Moisés es mejor que Jesús, porque Moisés solo fue un siervo de Dios en la casa o para la casa de Dios. Y su servicio incluso, dice, tenía que ver con lo que había de venir. ¿Y qué es lo que iba a venir? Jesús. Es lo que va a decir ahora. Moisés en realidad sirvió para la causa de Jesús. Sirvió para la causa de Dios, y la causa de Dios es la misión, ¿verdad? Que Jesús. Pero Jesús fue fiel sobre la casa de Dios. No en la casa, o sea, no dentro de la casa, no en el pueblo, sino sobre la casa de Dios. Que dice que ahora somos nosotros y nos mantenemos firmes en la fe y esperanza. Me encanta esta comparativa. Básicamente lo que está diciendo la primera comparativa es creación y criatura, y la segunda es siervo y dueño. Es decir, Jesús es el dueño de la casa, y dice que como hijo, dice, fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, porque Él es el hijo del Padre. O sea, Él es el dueño de la casa, el heredero de la casa, el heredero del pueblo de Dios. El pueblo de Dios le pertenece, por eso Él está sobre el pueblo de Dios. Pero Moisés está en el pueblo de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, Moisés sirve a Jesús y sirve para la causa de Jesús. Y Jesús ahora está sobre la casa, y esa casa, ¿quiénes somos? Somos nosotros. O sea, nosotros somos ahora la casa de Dios, el pueblo de Dios, si es que retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza.
Yo sé que aquí parece que hay como una condicionante a la salvación, como en muchas partes de la Biblia. Y yo sé que esto a veces da pie a que muchas personas crean, ¿verdad?, que la salvación puede perderse y puedes decir, no, mira, ahí está dando una condicionante. Y el punto no es tanto que la salvación se pierda, porque Hebreos va a demostrarnos que la obra de Jesús es suficiente y fue suficiente para hacernos perfectos delante de Dios y quitar nuestros pecados de una manera perfecta. De tal forma que no se trata de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. El punto del autor de Hebreos no es que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino que nos mantengamos firmes en qué? En la fe y esperanza. En la fe y la esperanza. ¿Y qué es la fe y qué es la esperanza? Es la confianza. Es la confianza plena en la obra de Jesús, no en nuestra obra. No descansamos en lo que nosotros hacemos, descansamos en lo que Jesús hizo y en la esperanza que Él nos ha dado de la salvación eterna. Entonces, decir que esto está enseñando que nosotros podemos perder la salvación, en realidad es ir en contra de lo que el autor quería. Y el autor lo que quería es animarlos a que se mantengan firmes en la fe y la esperanza, descansando en la esperanza. No turbarse en la idea de que ellos tienen que hacer o dejar de hacer cosas para mantener su salvación. Y bueno, además que esto es otro tema, no me quiero meter tanto a eso porque podríamos, ya de por sí se está haciendo muy largo estas clases, entonces no quiero meterme tanto a esos detalles doctrinales que se ven precisamente en clases de teología. Por lo cual dice, lo que va a hacer ahora es continuar ese ánimo, ¿verdad? Para que ellos retengan la fe en Jesús. El autor cita Salmos 95 para aplicarlo a esta iglesia que estaba siendo tentada a apartarse de la fe y esperanza. Es decir, así como Moisés guió y fue el líder, ¿verdad?, del pueblo de la casa de Dios en ese tiempo, pues ahora Jesús nos da una esperanza. Pero nosotros no seamos, dice, lo que prácticamente está diciendo es no seamos como el pueblo de Israel en el desierto. Dice, si oyen la voz de Dios, no endurezcan sus corazones como en la prueba del desierto. Versículos 7 y 8. ¿Y por qué? Porque ¿qué fue lo que pasó? Dice, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación. ¿Recuerdas? Esto habla de la primera generación a la cual Dios castigó. Y porque dice que juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Es decir, fue la generación que no entró a la tierra prometida y por tanto anduvieron vagando en el desierto 40 años hasta que la siguiente generación o hasta que esta primera generación que había salido de Egipto muriera y la generación siguiente entonces entraran a la tierra prometida. Y la conclusión es, pues tengamos cuidado de no tener un corazón incrédulo y de apartarnos del Dios vivo. Esto siempre va a ser una realidad en la Escritura, aunque nuestra salvación esté segura en Cristo. Está segura solamente cuando nosotros mantenemos nuestra fe, y para mantener nuestra fe la Biblia constantemente nos exhorta, nos anima a que nos mantengamos firmes y perseveremos. Cuando hablamos de la perseverancia, la perseverancia que está segura es porque está seguro que nosotros vamos a perseverar. Entonces nosotros sí mantenemos nuestra fe, pero es algo que está seguro porque nuestra fe precisamente está dependiendo de Dios y no de lo que nosotros podemos hacer. Y bueno, hasta aquí el tema de esta semana, estos pasajes. Espero que te haya gustado y que haya sido de bendición. Nos vemos en la siguiente clase. Dios te bendiga.